¿Qué onda, Pompers? Hablo Oscar Yar y esta es la continuación del video de la historia de la Pomp. Si no lo han visto, aquí lo dejo para que no pierdan la secuencia, y si lo recuerdan, pues nos quedamos en la OVG. Bueno, después de ella, en septiembre del 2000, sale en Corea la Pump It Up The OVG Season Evolution, la cual originalmente se llamaría Summer Edition, pero pues debido a retrasos le cambiaron el nombre porque ya ni siquiera iba a ser verano. Era casi la misma interfaz de la OVG. En esta se agregaron 14 canciones y un remix. Lo cool es que todas contaban con un Crazy. De aquí surgieron joyas como Solitary, Run to You, Mr. Larkus, que fue la canción con mayor dificultad debido a que ya incluían secuencias tipo escalera, vueltas y cambios novedosos para la época. En diciembre del 2000 sale a la luz la Pure Perfect Collection. Llegados a este punto, la calidad de los audios ya ha mejorado demasiado en comparación a las entregas anteriores. Esta versión, además de contener las canciones de los discos anteriores, nos ofreció la canción más emblemática y conocida por la gente que no juega Pomp. Me refiero a Beethoven Virus, o Beethoven Virus como le decimos por aquí. Vanya y los Taiji Boys fueron los artistas más sobresalientes. Y el premio para las canciones más sobresalientes fue para Hyuga, I Will Accept You, Rolling Christmas, Space Fantasy, Unforgettable Memories y Slam, siendo estas dos últimas las más difíciles de las recién agregadas. No todo fue miel sobre hojuelas porque la navegación era poco intuitiva y amigable para los occidentales, pues todo estaba en coreano. En los discos las canciones van enumerados de acuerdo a la máquina en la que salieron. Por ejemplo, las primeras van del 101 en adelante. En la quinta, que era la Perfect Collection, iban del 501 en adelante. La secuencia se vio rota cuando le cedieron los derechos a F2 Systems para que hiciera la extra. Ellos fueron los creadores de la Technomotion, donde podrías jugar con 4 flechas tipo DDR, 5 tipo Pomp u 8 tipo Technomotion. Ellos utilizaron canciones que ya tenían licenciadas y crearon Holiday y Can Can, que junto con Trashman fueron las 3 canciones más difíciles de la versión. Otros temas memorables de aquí fueron Stereoan, Chicken Wing, Final Audition Episodio 1 y Monkey Magic. Un cambio importantísimo para la jugabilidad nació aquí. Me refiero a las long notes o sostenidos, que fueron introducidos aquí junto con el rush y la posibilidad de jugar cualquier nivel en el mismo crédito. Pues antes, si empezabas en hard, todas tenían que ser en hard. Ahora ya podías cambiar de niveles, incluso a dobles. El Crazy era llamado Extra Experto, y por fin se hicieron pasos en doble con una mayor dificultad, llamados Doble Extra Experto. Sin embargo, o los Step Makers no tenían mucha experiencia para hacer dobles rescatables, o fueron autogenerados porque solo te pasaban de un lado a otro y parecían calcas de la versión en Crazy. La más rescatable era Holiday. El disco tenía varios bugs o errores, pero un punto a favor de la extra fue la gran cantidad de skins posibles, desde caquitas, ovnis, incluso muñecos de nieve. Esta versión estuvo de venta en Corea, sin embargo sí se llegó a popularizar de este lado del charco. Para la Pump It Up de Premiere, que ya vendía internacionalmente en 2001, se tuvieron que cambiar algunos titles y nombres de canciones para que estuvieran en inglés y no en coreano. Se creó una versión para Estados Unidos y una para Brasil, pero con dificultades súper fáciles. Solo sobresalió Take On Me. Y poco después sale la Prex de la unión de la Premiere y la Extra con la misma interfaz de la Premiere. Aún nos queda un largo camino por recorrer en los videos de la historia de la Pomp. Eso es todo por este video. See ya.